Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ruta Arcana TV. Vamos a avanzar en estos análisis de profundización, especialmente respondiendo a inquietudes de los seguidores del canal. Como has visto en el título de este video, hoy vamos a hablar de el arcano número 6, los enamorados o los amantes. Y es porque hay mucha inquietud por parte de no solamente de los seguidores del canal, lo veo también en las personas que comparten en los grupos en Facebook, grupos en los cuales yo estoy publicando permanentemente. Um, y en ellos hay mucha confusión justamente cuando aparece la carta de los enamorados, los amantes, o el enamorado, como también lo nombran en Tarot de Marsella y otros tarots. Pero es el arcano 6, el arcano mayor número 6. Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta cuando aparece esta carta en una lectura. Y de eso vamos a hablar ahora. Les voy a poner una presentación para apoyar los conceptos con alguna imagen, la imagen de los enamorados del Tarot Rider, que es la que coloqué, pero algunas frases que quisiera que quedaran muy claras en la mente de quienes consultan, sobre todo quienes están comenzando, que se confunden un poco, porque hay personas que son visuales. Entonces yo les digo una afirmación, la escuchan, pero no la recuerdan después. Pero si lo digo y además lo ven escrito y son visuales, pues va a ser más fácil que lo tengan en cuenta. Y yo considero que quienes trabajamos con el tarot somos bastante visuales, porque el tarot es visual. O sea, todo lo que el tarot nos dice está en imágenes. Y como siempre lo digo y lo insisto las veces que sea necesario, el tarot no es para aprender de memoria frases hechas y para aplicarlo cada vez que sale la carta. Tenemos que familiarizarnos con el arcano, especialmente con los símbolos, que es como trabajamos en el canal, eh, internalizar ese significado que nos da cada símbolo y aplicarlo en el tema que estemos consultando. Por supuesto, ahí hay algo que tiene que ver con aprendizaje, memoria, pero no es memorístico el desarrollo de, de la expresión del tarotista, de la comunicación del tarotista. La comunicación tiene que ser fluida, entonces no puede ser memorística, sino que ves la imagen, eso te recuerda lo que significa y, y vas hilando a medida que vas desarrollando tu interpretación. Eso, por favor, tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a compartir la presentación para iniciar entonces ya el análisis en sí de este arcano que confunde especialmente a las personas que no tienen una base sólida o no han practicado suficiente o, tercer punto, que se acostumbraron a decir la misma frase cada vez que sale una carta. Y eso no es saludable, de verdad que no. Entonces aquí estamos, en la presentación. Recordamos que estamos en la Escuela Superior de Tarot, que es el alma mater de tantos alumnos queridos, y nuestro canal Ruta Arcana. El tema es cómo interpretar el arcano 6, los enamorados, en diferentes lecturas. Y esto fue una pregunta que me hizo el seguidor que, por lo que veo, por el nombre del nick que utiliza, para nosotros que hablamos en castellano, en español, se hace un poco complicado, pero es la persona que pasa el día, o por lo menos un día, con el niño carnicero. Nosotros pasamos todo el día con el tarot.
porque no solamente es cuando tenemos las cartas en la mano, cuando ya conocemos el tarot, lo estamos viviendo en cada situación que sucede, en cada persona que conocemos. Ahí reconocemos el arcano, ay, esta persona me parece que es el emperador, este es un emperador invertido, o este está como el colgado. Uno vive el tarot día a día. Así que para este seguidor, gracias por la pregunta y vamos a hacer el análisis entonces de el arcano 6, los enamorados. Como ves, estoy usando la ilustración del arcano 6 de Tarot Rider, pero pudo haber sido cualquiera, porque estos conceptos son válidos para cualquier tarot, ya que los arcanos mayores, en la inmensa mayoría, con escasísimas excepciones, tienen que ver todos con arquetipos universales comunes. Entonces, esto es válido para cualquier tarot. Los enamorados es una carta que tiene que ver con decisiones, porque aparecerá cuando la persona está decidiendo si ir hacia un lado o si ir hacia otro, si elegir esto u otra cosa, si dar un paso o más bien quedarse. O sea, está en el momento de tomar una decisión. Por eso es la carta del discernimiento. En el caso del Tarot Rider, el discernimiento que tomaron Adán y Eva para elegir entre comer o no comer del fruto prohibido. En el caso del Tarot de Marsella, que son dos mujeres que rodean a un enamorado que está en el centro, pues entonces la decisión es cuál de los dos amores elegir o cuál de los dos caminos seguir, porque no siempre es amor. Por supuesto, si el tema de consulta es romántico o tiene que ver con los temas afectivos, pues entonces nos inclinaremos hacia la interpretación que tiene que ver con el amor, con la pareja, con la comunicación más sincera, con las alianzas y con esos temas que se asocian con la vida afectiva. Por supuesto, siempre hay que tener muy claro sobre qué estamos preguntando, porque es muy difícil dar una interpretación cuando no eres un experto o cuando no tienes suficiente intuición desarrollada, pues es muy difícil dar una interpretación sin preguntas, porque tendrías que dar todo un discurso de lo que significa la carta que has extraído. Entonces, vamos a analizar un poquito cómo guiarse para interpretar el tarot, el arcano 6, los enamorados, para definir cuál de las dos vertientes está presentándose en la carta. Si es la de las decisiones o es la de el amor, la comunicación, las alianzas, la vida afectiva. ¿Qué debemos hacer? Primero que nada, tomar en cuenta, uno, el tema de la consulta. Si tú estás consultando sobre un tema no romántico, olvídate de la interpretación de la pareja. Yo tengo una anécdota de hace muchos años, ya no recuerdo si hace 15 o más años, de una alumna que ya estábamos en un curso avanzado, es decir, estábamos haciendo ya consultas con lecturas un poco más ambiciosas, un poco más amplias. Y cuando hacemos el nivel avanzado, los ejercicios, las prácticas las hacemos con preguntas de los alumnos, con sus propias preguntas de situaciones que están viviendo o cosas que quisieran profundizar, conocer, o lecturas que han hecho y no pudieron interpretarla bien y la traen al grupo y en el grupo lo revisamos y damos opiniones. Entonces, en ese escenario de un nivel avanzado, una alumna, ella es ingeniero y había trabajado muchos años en una empresa en la cual tenía muy buenos contactos,
con compañeros y gente allegada, y estaba pensando independizarse, crear su propia empresa con toda la experiencia adquirida en tantos años en en una empresa muy grande, reconocida. Y ella quería entonces independizarse y trabajar con todo el conocimiento que había adquirido y con conocimiento que estaba desarrollando sobre la marcha a nivel personal. Y lo estaba proyectando, lo estaba pensando y conversando con una compañera de trabajo, también ingeniero y también con experiencia. Entonces ella preguntó fuera del curso. De paso, les comento, ella nos dijo en el grupo, profe, tengo una pregunta, eh, porque yo pregunté a una tarotista cómo me iba a ir con el proyecto de independizarme con mi socia, la que sería mi socia, mi compañera de trabajo. Y no sé en qué posición, no sé si era ella o si era en su mente, no sé en qué posición de una lectura le salió el arcano 6, los enamorados. Y la tarotista le dijo, tú te vas a enamorar de tu socio. Para ella fue un gran conflicto porque eh, no era un socio, era una socia y ella es heterosexual. O sea, a ella no le interesaba tener una relación con una mujer y menos con una amiga, pues, porque era su amiga, su compañera. Y salió muy conflictuada de esa consulta. Y llegó a clase con ese cuestionamiento. ¿Qué pasó, profesora? ¿Por qué me dice que me voy a enamorar de mi socia? Obviamente, la interpretación de esa tarotista no fue acertada, porque ella se limitó a ver el tema amor, porque la carta dice los amantes. Y eso sucede cuando las personas no conocen realmente el tarot, que se quedan con lo que ven, con lo más evidente, con el nombre de la carta, por ejemplo. ¿Da? Y de eso hay muchas historias. En este caso, nosotros dimos, bueno, vamos a hacer de nuevo la pregunta y vamos a despejar las dudas. ¿Qué fue lo que pasó? Que le hicimos una lectura distinta, no la que le hizo la tarotista, pero el término de la pregunta era más o menos el mismo, para saber cómo se proyectaba el plan de trabajar independiente con esta socia en una compañía que iban a crear. Y no salió nada de amor, no salió nada de enamoramiento, más bien salía que ella estaba dudosa, que ella no tenía muy claro qué era lo que iba a hacer. Y ese era el caso de lo que estaba expresando los enamorados en esa lectura. Estaba tomando una decisión, eligiendo un camino u otro, y había cartas invertidas, arcanos menores, que indicaban que ella lo estaba pensando mucho, que no daba un paso adelante. Y ella dijo, bueno, realmente sí, estoy dudando mucho, porque yo había pensado hacerlo yo sola, pero esta amiga me propuso asociarnos para tener una mayor flexibilidad económica siendo dos personas para comenzar. Entonces, el tema no era amor. Por eso es importante tener muy claro el tema de la consulta. Si no tienes el tema claro, mejor no consultes. Es más, la pregunta muy clara, porque a veces el tema es claro, el tema negocio, el tema familia, el tema tesis de grado, pero la pregunta hay que tenerla clara. Ajá, ¿quieres preguntar de tu tesis de grado? ¿Cuál es la pregunta? Porque el tema es tesis de grado. ¿Cuál es la pregunta? Eso hay que tenerlo en cuenta y sobre esa base habrá menos riesgo de equivocarte, porque hay temas que dan.
para interpretar del lado del romance, del amor y de la pareja, incluso de la vida afectiva, del cariño, de la unión y otros temas que definitivamente te llevan a la toma de decisiones, el discernimiento, el estar analizando dos opciones, al estar en una encrucijada, cualquier cosa, pero que no sea amor porque no es lo que corresponde al tema. Por otra parte, hay que ver en qué posición está la carta. Cuando haces lecturas estructuradas, y es una recomendación que yo le hago a todos los tarotistas, no solamente a los aprendices, sino a los tarotistas. Eso de poner cartas y darle una interpretación más o menos como te vaya viniendo, eso está bien cuando una persona es sumamente intuitiva y no lee tarot, sino que se deja inspirar por el tarot. Pero cuando tú lees el tarot, interpretas los símbolos, interpretas los significados, porque conoces el tarot, aplícalo a la posición de una estructura. Porque no es lo mismo que aparezca los enamorados como el consultante, por ejemplo, que es una posición en la cruz celta, el consultante o el sujeto de la consulta. ¿Okay? No es lo mismo que salga ahí a que salga en la otra persona o factores externos o lo que podría pasar, que son posiciones distintas dentro de una estructura dada. Entonces, la posición también te va a ayudar, porque si la persona te ha dicho, mira, yo tengo una relación de pareja que está estancada, yo quiero saber qué va a pasar, o sea, te hace una pregunta en un tema concreto. No es lo mismo que salga los enamorados como quien consulta a que salga como su pareja. Estamos hablando del tema del amor, estamos hablando de un tema concreto, la pareja, y estamos haciendo una pregunta específica. ¿Qué pasa con esta relación que está estancada? Si es la persona que consulta quien está con los enamorados, es una persona que está comprometida en la relación, porque lo estamos viendo derecho, por cierto. Ahora, si quien sale es la otra persona, habría que ver cómo está quien consulta para ver qué, 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 qué tipo de vínculo se está dando entre esas dos personas. Quién es el comprometido y si el otro no está o si está comprometido también, porque podría salir él como dos de copa y el otro como los enamorados. Bueno, las dos personas están comprometidas en la relación. Sale invertido, entonces ya te está diciendo que ha disminuido todo ese entusiasmo, esa pasión o esa conexión emocional y puede haber una situación más de decadencia de la relación. Las cartas que rodean a ese enamorado invertido nos dirá otros factores y dependerá de la estructura de la lectura, porque si la estructura de la lectura dice si hay terceras personas o qué está pasando en su entorno y aparece, por decir algo, una figura de la corte invertida, ya pues está indicándote que hay a lo mejor otra persona en el escenario de la pareja. Entonces, la posición de la carta, y no solamente la posición, si está derecha o invertida, sino la posición en la tirada, porque fíjense qué importante leer cartas derechas e invertidas, porque de entrada, pues una carta derecha te va a dar la mejor orientación hacia los aspectos más positivos, hacia, digamos, los niveles más elevados de esa carta. Pero si está invertida, te está hablando de decadencia, de pérdida, o de exceso de esa energía, o de carencia de esa energía. En este caso, carencia de amor, un amor que se está apagando, o una relación débil. Ok. Entonces tenemos ya dos elementos, el tema y la posición en la tirada. Y un tercer elemento que es importantísimo tener en cuenta, que es las cartas que lo acompañan, que te estaba mencionando anteriormente. Está acompañada de una carta, o supón tú, con el diablo, y es el tema romántico. Pues entonces te está hablando de pasión, de líbido,
que está hablando de una búsqueda más de placer físico que otras, mm, ah, que otras interpretaciones que podemos dar a una relación. Entonces, más hacia lo erótico, hacia lo sexual, porque estamos viendo los enamorados al lado del diablo. Y cuando digo el diablo, es el diablo derecho. Cuando digo el diablo invertido, es el diablo invertido. Entonces, si es el diablo invertido, ahí tenemos que ver qué está pasando con otras cartas más. Porque el diablo invertido puede estar indicándonos algo de magia negativa o puede estar indicando una inclinación una aberración sexual o un exceso en la energía sexual. Incluso violencia sexual o abuso. Es todo un tema, ¿verdad? Am, si tenemos la carta de los enamorados y el tema no es romántico, entonces pensemos qué es lo que la persona está decidiendo o, dependiendo de la posición, en el entorno. Ah, es que en las personas que están en tu entorno están tomando decisiones. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, hacíamos en estos días en uno de los cursos una pregunta de una persona que, que tenía una situación incómoda en su trabajo y no sabía si retirarse del trabajo o si mantenerse allí. Y aparecía en su entorno el emperador y al lado estaba los enamorados. Y el emperador estaba derecho y le dijimos, mira, a lo mejor sí, la situación entre los compañeros es incómoda, pero tú tienes muy buena relación con tu jefe y con la gente de la parte directiva. Pero ellos están observando y están tomando decisiones al respecto, porque estaban ellos con los enamorados. No le estaba diciendo los directivos están enamorados. Los directivos están enamorados, no. Los directivos están pensando, están tomando decisiones, están analizando las opciones. Entonces, fíjate qué importante es tener claro el tema. No recomiendo a quienes están comenzando o a quienes todavía no se familiarizan con los símbolos del tarot, no les recomiendo lecturas abiertas, poner cartas sobre la mesa, 10 cartas, a ver qué me dice, porque no te va a decir nada. Más bien te vas a confundir. Y cuando haces preguntas, utilizar lecturas estructuradas que vayan acorde con la pregunta que están haciendo. Ese es otro tema importante. Estás preguntando, yo quiero saber si voy a comprar el carro este año. Eso es una pregunta bien clara. Quiero saber si voy a poder comprar el carro este año. No te pongas a hacer una cruz celta de lo que estás pensando, de lo que pasó, de lo que viene, de qué va a pasar en tu entorno. Es una pérdida de tiempo. Si la pregunta es, ¿voy a comprar el carro? La respuesta sería sí o no. Entonces, recomiendo utilizar una estructura de sí o no, que no es solamente decir sí, sí lo vas a comprar, sino que te dice, sí, lo vas a poder comprar porque mira, tienes estas cartas, el carro, el mago, tiene la reina perdón, o sea, con arcanos mayores, ninguna reina, la emperatriz, te están dando cartas que te están hablando de cambio, evolución, de éxito, de saber hacer, de tener la capacidad para comunicarte y hacer buenos negocios. Te están diciendo sí las cartas. No porque haya más derechas y más invertidas, sino que interpreta la carta. Yo recomiendo quienes no han visto los videos sobre tiradas de tarot que he compartido con ejercicios, que las busquen en este mismo canal, playlist, tiradas de tarot, y allí ven la lista de tiradas. Recomiendo hacer una de sí o no en caso de que la pregunta se formule de esa manera. ¿Voy a hacer tal cosa? ¿Me conviene tal cosa? ¿Estoy trabajando bien? La respuesta es sí o no.
utiliza una estructura, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, yo quiero saber cómo se ve aspectado la compra del carro este año. Ahí sí vamos con una cruceta. Si el sujeto sale con los enamorados, me está diciendo, estás tomando la decisión, no que estás enamorado del carro. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, lo que hay que tener presente, manejarse con esa apertura cuando salen los enamorados. ¿De qué estamos hablando? Primero que nada, es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de sentido común. Y luego de conocimiento de tarot y por último de la analogía con el tema, ver cómo se asocia esto con este tema. Derecha o invertida, si está derecha son decisiones que se están tomando, si está acompañado de buenas cartas es una buena decisión. Buenas cartas quiero decir cartas derechas y cartas que sean afines con el tema que se está consultando. Invertida, tienes dudas, no sabes qué hacer, estás en un momento de mucha indefinición, necesitas más información, necesitas serenarte, dependiendo de las cartas que la acompañen. Ah, no, el tema es el amor, entonces sale derecha, es una buena carta para alianzas, para matrimonio, para noviazgo, para consolidar una relación, para estrechar lazos. No, no es del amor, es sobre los amigos. Bueno, también hay lazos afectivos, hay una buena comunicación, hay una conexión con los amigos. Entonces, es la parte afectiva, entonces buscar la asociación de la carta. ¿Ven? Eso es lo que quería puntualizar un poco acerca de cómo interpretar los enamorados. Como te digo, es cuestión de primero sentido común, luego conocer el contexto, el tema de la pregunta, ver la posición que ocupa la carta en la tirada, si está derecha o invertida, además, que también forma parte de ese concepto de posición, y qué cartas la acompañan, qué cartas están alrededor o qué cartas se relacionan en la tirada, porque hay cartas que se relacionan unas con otras en la tirada. Por ejemplo, que salga el sujeto en el presente, en la cruceta, y el sujeto en el futuro. Tú puedes ver cómo se relaciona esa interpretación en el presente y en el futuro. Ves si las cosas van evolucionando, si se estanca, si en el futuro se enreda más de lo que está ahora, dependiendo de la carta que salga y en la posición en que aparezca, si sea derecha o invertida. Espero haber aportado un poquito más de claridad respecto a cómo interpretar esta carta. Um, yo observo en las redes sociales mucha confusión. En mis alumnos menos, porque apenas comenzamos a interpretar los primeros arcanos, cuando pasamos por el 6 yo dejo muy claro esto de las dos vertientes que tiene la carta y hacemos muchos ejercicios al respecto, tanto en el básico, en el curso inicial, como en los talleres avanzados. Bien, yo creo que hemos cubierto el tema que nos atrae al día de hoy. Vamos a despedirnos por hoy. Yo sé que hay muchas personas en este momento, porque estamos en un mes muy caluroso en el hemisferio norte. Eh, yo estoy, como ustedes saben, en Venezuela y aquí estamos en la zona ecuatorial, ni norte ni sur, estamos al norte del sur. Y el clima refrescó porque está lloviendo mucho. Así que me ven muy abrigaditas por eso y estoy un poquito ronca porque hay mucha humedad en el ambiente. Pero bueno, con este frito sabroso, nos despedimos por ahora. Nos veremos la próxima semana. Yo soy Marinela Ramírez, desde Caracas.